Hace más de 2300 años, cuando el mundo aún creía que los dioses controlaban los destinos de los hombres, nació en una pequeña ciudad de Macedonia un niño que terminaría cambiando la manera en que pensamos. Su nombre era Aristóteles. Nació en el año 384 a.C., en Estagira, una ciudad cercana al mar Egeo. Su padre, Nicómaco, era médico personal del rey Amintas III de Macedonia, lo que significaba que Aristóteles creció rodeado de conocimiento, instrumentos de medicina y conversaciones sobre el cuerpo, la naturaleza y el orden de las cosas. Desde niño escuchaba hablar de anatomía, de plantas medicinales, de causas y efectos. Tal vez fue en esos primeros años cuando aprendió su gran lección, que todo en el universo tiene una razón de ser. Cuando tenía alrededor de 17 años, Aristóteles fue enviado a Atenas, la ciudad del pensamiento y la cuna de la filosofía. Allí ingresó a la Academia de Platón, el lugar donde se reunían los más brillantes estudiantes y pensadores de la época. Platón ya era una leyenda viviente y Aristóteles se convirtió pronto en su discípulo más prometedor. Durante 20 años estudió a su lado, aprendiendo las ideas del maestro, pero también cuestionándolas. Platón le enseñó que el mundo real era solo una copia imperfecta de otro mundo, el de las ideas perfectas. Pero Aristóteles, observador y curioso, no podía aceptar eso del todo. Él veía la belleza en lo concreto, en la forma de una hoja, en el vuelo de un pájaro, en el cuerpo de un hombre corriendo. Mientras Platón buscaba la verdad en el cielo, Aristóteles la buscaba en la tierra. A la muerte de su maestro, Aristóteles abandonó la academia y viajó por distintas regiones del mundo griego. Vivió en Asia Menor, en la corte de Hermias de Atarneo, donde conoció a Pitia, una joven con la que más tarde se casó. Allí continuó sus estudios sobre biología y naturaleza, observando animales, recolectando datos, clasificando especies. Nadie en su tiempo había hecho algo parecido. Aristóteles no solo pensaba, investigaba. Durante sus viajes desarrolló una idea que marcaría toda su filosofía: que el conocimiento comienza con la observación. Para él, el mundo no era un misterio que debía resolverse con fe, sino un libro que debía leerse con los ojos abiertos. Años después, fue invitado por el rey Filipo II de Macedonia para ser tutor de su hijo, un joven inquieto y ambicioso llamado Alejandro. Sí, Alejandro Magno. El filósofo aceptó y durante varios años enseñó al futuro conquistador sobre ética, política, arte y ciencia. Se dice que fue Aristóteles quien le inspiró el amor por la cultura griega, los libros y el conocimiento, mientras Alejandro soñaba con conquistar el mundo. Aristóteles soñaba con comprenderlo. Pero su relación no era la de maestro y esclavo del saber. Aristóteles veía en Alejandro una mente brillante, aunque inquieta. Le enseñó a mirar más allá de la espada, a conquistar también con las ideas. Y aunque sus caminos se separarían con el tiempo, la huella del filósofo quedó grabada en el corazón del rey más poderoso de su época. Tras ese periodo, Aristóteles regresó a Atenas, ya maduro, decidido a fundar su propia escuela. La llamó el Liceo, y se convertiría en uno de los lugares más importantes de la historia del pensamiento. A diferencia de la Academia de Platón, el Liceo no se centraba en la teoría pura, sino en la observación, la lógica y la experiencia. Aristóteles y sus alumnos caminaban mientras debatían, de ahí que se les llamara los peripatéticos. Los que caminan, allí escribió y enseñó sobre todo: ética, política, astronomía, biología, metafísica, lógica, poética y retórica. Fue el primero en clasificar las ramas del conocimiento humano, en dar orden al pensamiento. Inventó la lógica formal, analizó la tragedia griega, describió la anatomía de los animales y hasta reflexionó sobre la felicidad. Pero Aristóteles no era un soñador abstracto. Quería entender cómo debía vivir el ser humano para alcanzar la eudaimonía, la verdadera felicidad. No una felicidad pasajera, sino aquella que nace de vivir con virtud y equilibrio. Decía que todo ser humano busca el bien, pero que solo lo logra cuando encuentra el punto medio entre el exceso y la carencia. Para él, la virtud era eso, el equilibrio. Con el tiempo, el Liceo se llenó de estudiantes, libros y conocimientos. Aristóteles recopiló más de 150 constituciones de distintas ciudades griegas para estudiar sus sistemas políticos. De ahí surgió su obra La Política, donde analizó cómo debía organizarse la sociedad para alcanzar el bien común. También escribió La Poética, donde explicó por qué las tragedias y los mitos conmovían el alma humana. A diferencia de su maestro Platón, Aristóteles no buscaba un mundo ideal, sino comprender el real.
Y quizás por eso, su pensamiento se convirtió en la base del conocimiento occidental durante más de 2000 años. Pero su vida no estuvo libre de conflictos. Tras la muerte de Alejandro Magno, el sentimiento antimacedonio en Atenas creció, y Aristóteles, como originario de Macedonia, fue acusado de impiedad, el mismo crimen por el que había muerto Sócrates. Temiendo correr la misma suerte que su maestro, abandonó Atenas y se refugió en Calcis, una pequeña ciudad en la isla de Eubea. Allí pasó sus últimos días, escribiendo y reflexionando sobre el alma, la vida y el universo. Dicen que poco antes de morir, pronunció una frase que resumía su destino. No quiero que los atenienses pequen 2 veces contra la filosofía. Aristóteles llegó a Calcis cansado, pero no vencido. A pesar de los años, su mente seguía trabajando con la misma intensidad que cuando era joven. Allí, en medio de la tranquilidad de la isla, siguió escribiendo, observando las mareas, el vuelo de los pájaros y las estrellas sobre el mar Egeo. Incluso en el silencio del exilio, su espíritu seguía buscando respuestas. Murió en el año 322 a.C., a los 62 años, y aunque su muerte pasó casi desapercibida, su legado fue más grande que cualquier imperio. Dejó escritos y reflexiones que siglos después se convertirían en los cimientos del conocimiento humano. Sus obras como la metafísica, ética a Nicómaco, la política, la poética y de Anima, fueron conservadas y estudiadas por generaciones, abriendo el camino del pensamiento occidental. Durante siglos fue llamado simplemente el filósofo, y su forma de razonar y buscar las causas de todo lo que existe marcó la historia del saber. Su influencia trascendió Grecia. Filósofos árabes como Averroes y Avicena rescataron sus escritos, y gracias a ellos Aristóteles sobrevivió a la oscuridad de la Edad Media. Más tarde, Santo Tomás de Aquino lo unió al pensamiento cristiano, haciendo que su filosofía dominara las universidades por casi 1000 años. Su método de observar, clasificar y razonar inspiró la medicina, la astronomía, la lógica, la política y la ética. Para él, la naturaleza tenía un propósito, y conocerlo era entender la existencia. Su idea de que nada ocurre por azar fue la semilla de la ciencia moderna. Galileo y Newton partieron de su pensamiento para explicar el universo, porque Aristóteles había sido el primero en preguntar el porqué de las cosas. En la Ética a Nicómaco, enseñó que la felicidad está en la virtud, en el equilibrio entre los extremos. En la política, analizó los gobiernos y afirmó que el hombre es un animal político. En la poética, descubrió que el arte purifica el alma mediante la catarsis. También habló del alma como principio vital, vegetativa en las plantas, sensitiva en los animales y racional en los humanos. Aunque su visión del cosmos fue reemplazada durante la revolución científica, su pensamiento sirvió de base para todo lo que vino después. Aristóteles se convirtió en el puente entre el mito y la razón, entre la fe y la ciencia, y su eco aún vive en cada mente que busca entender el mundo. Con el paso del tiempo, la figura de Aristóteles trascendió fronteras y épocas, convirtiéndose en el punto de partida del pensamiento racional en el mundo occidental. Sus ideas no solo sobrevivieron gracias a los filósofos árabes y los eruditos medievales, sino que también inspiraron a los pensadores del Renacimiento, quienes redescubrieron en sus escritos el valor del conocimiento, la observación y la lógica. Durante siglos, su influencia fue tan profunda que se decía que todo lo que podía saberse, Aristóteles ya lo había pensado. En las universidades europeas, sus obras eran consideradas la autoridad máxima. Los estudiantes aprendían sobre la naturaleza, la moral y el razonamiento basándose casi exclusivamente en sus textos. Era imposible hablar de ciencia o de filosofía sin mencionarlo. Sin embargo, el avance del tiempo trajo nuevos desafíos. Con la llegada del siglo XVII, el pensamiento comenzó a cambiar. Filósofos y científicos como Descartes, Bacon, Galileo y Newton empezaron a cuestionar los fundamentos aristotélicos. Ya no bastaba con observar y razonar. Ahora se buscaban pruebas experimentales, resultados medibles, leyes universales. Pero incluso en esa ruptura, Aristóteles seguía presente. Había sido él quien enseñó a la humanidad a buscar causas, a preguntarse por los motivos detrás de cada fenómeno. Sin sus métodos, el pensamiento científico nunca habría nacido. Su influencia llegó también al arte y la literatura. En su obra La Poética, estableció principios que se siguen aplicando en el teatro, la narrativa y el cine. Habló del héroe trágico, de la catarsis y de cómo las historias deben mover las emociones para enseñar al espectador algo sobre sí mismo. Sin saberlo, Aristóteles había dado forma al alma de la narración humana. Hoy, cada película, novela o serie que emociona y deja una lección moral repite su huella.
En la ética, su visión del equilibrio sigue siendo un faro. La idea de que la virtud se encuentra entre los extremos inspira aún a filósofos, psicólogos y líderes. En tiempos de exceso y polarización, sus palabras suenan más actuales que nunca. El sabio no busca el placer, sino la ausencia de dolor en la vida. Aristóteles entendía que la felicidad era un estado de armonía interior, alcanzado por la razón y la práctica constante del bien. Incluso en la política, su pensamiento permanece. Consideraba que el ser humano solo podía alcanzar su propósito dentro de una comunidad justa y ordenada, donde cada individuo cumpliera un papel esencial para el bien común. Fue uno de los primeros en comprender que la sociedad debía organizarse para fomentar la virtud, no solo para sobrevivir. Su idea del ciudadano como parte activa del Estado inspiró las bases de la democracia moderna. Con el paso de los milenios, Aristóteles dejó de ser solo un nombre en los libros antiguos y se transformó en un símbolo eterno del conocimiento. Cada rama del saber, desde la biología hasta la lógica formal, guarda una parte de su esencia. Su pensamiento nos recuerda que la grandeza humana no está en acumular respuestas, sino en nunca dejar de hacerse preguntas. Y así, más de 2000 años después, Aristóteles sigue vivo en cada mente que busca comprender el mundo con razón, equilibrio y curiosidad. Aristóteles, aun siglos después de su muerte, se convirtió en una presencia invisible pero constante en la historia del pensamiento humano. Su legado se mantuvo vivo en los templos del saber, en las universidades, en los monasterios y más tarde en las academias científicas del mundo moderno. Durante el Renacimiento, cuando Europa redescubría el valor del conocimiento antiguo, las obras de Aristóteles fueron vistas como tesoros de sabiduría. Los humanistas lo consideraban la voz más lúcida de la razón clásica. Su nombre era sinónimo de autoridad intelectual, y sus textos eran estudiados con una mezcla de devoción y admiración. No había disciplina, ni arte, ni ciencia, ni filosofía que no estuviera marcada por su pensamiento. En Italia, figuras como Leonardo da Vinci y Galileo Galilei leyeron sus obras y, aunque las cuestionaron, reconocieron su importancia. Galileo, por ejemplo, rompió con la visión aristotélica del cosmos, pero lo hizo partiendo de sus preguntas. Aristóteles había afirmado que la Tierra era el centro del universo, rodeada por esferas de cristal donde giraban los planetas y las estrellas. Esta idea dominó el pensamiento europeo por más de 1500 años. Sin embargo, cuando Galileo observó el cielo con su telescopio y vio que los cuerpos celestes no se movían como Aristóteles había descrito, no destruyó su legado, sino que lo renovó. Comprendió que la verdadera herencia de Aristóteles no era su teoría, sino su método: observar, analizar y buscar causas racionales para los fenómenos naturales. Con la llegada de la Ilustración, en los siglos XVII y XVIII, el pensamiento aristotélico fue reinterpretado bajo una nueva luz. Los filósofos modernos, como Kant y Hegel, retomaron sus conceptos de causa, sustancia y propósito, pero los adaptaron a un mundo que ya se entendía en términos más empíricos y científicos. Aristóteles se transformó en un puente entre la sabiduría antigua y la nueva razón moderna. Su idea de que todo ser tiene un fin, un propósito natural, fue adoptada y debatida en las nuevas teorías sobre la moral, la política y la naturaleza humana. La pregunta que había guiado toda su vida, ¿para qué existimos?, seguía siendo la base de la filosofía. Durante el siglo XIX, su influencia alcanzó incluso las ciencias naturales. Charles Darwin, al desarrollar la teoría de la evolución, reconoció que Aristóteles había sido el primero en observar y clasificar los seres vivos con una precisión casi científica. De hecho, muchas de las ideas biológicas de Aristóteles eran tan avanzadas para su época que solo siglos después se entendió su verdadero valor. En su obra Historia de los Animales, describió con detalle la anatomía, la reproducción y los hábitos de más de 500 especies, algo impresionante para alguien que no contaba con instrumentos modernos. Aunque algunas de sus conclusiones eran erróneas, su método de observación fue el que marcó el inicio de la biología como ciencia. En la edad contemporánea, Aristóteles continuó influyendo, incluso fuera de la filosofía. En la psicología, su concepto del alma como el principio vital de cada ser fue el punto de partida para comprender la mente humana. Sigmund Freud y Carl Jung, siglos después, construirían teorías que, de manera indirecta, heredaban el pensamiento aristotélico sobre la razón y las pasiones. En la literatura y el cine, su poética sigue siendo la base de toda narración estructurada. Los guionistas modernos, sin saberlo, utilizan sus ideas cuando construyen una historia con inicio, desarrollo, clímax y desenlace, o cuando exploran la caída y redención de un héroe. Aristóteles no solo analizó el arte, sino que explicó su poder. El arte debía enseñar, conmover y purificar el alma.
En la política moderna, su idea del equilibrio entre los extremos sigue guiando muchas constituciones y sistemas de gobierno. Cuando hablaba de la justa medida, Aristóteles no se refería solo a la moral personal, sino también al orden social. Creía que una sociedad justa debía evitar los excesos de poder y las desigualdades extremas, buscando siempre el punto medio que mantuviera la armonía. Esta visión inspiró a pensadores políticos posteriores como John Locke y Montesquieu, quienes adaptaron su concepto del equilibrio al diseño de los estados modernos. Incluso la ciencia moderna, que alguna vez pareció alejarse de él, ha vuelto a encontrar en Aristóteles una fuente de reflexión. Su idea de que todo fenómeno tiene una causa formal, material, eficiente y final, sigue siendo una herramienta útil para entender la complejidad del universo. Los científicos contemporáneos, al analizar la naturaleza de la materia, la vida o la conciencia, siguen enfrentándose a las mismas preguntas que él se hacía en Atenas hace más de 2 milenios. Y más allá de las teorías y los sistemas, lo que mantiene viva la figura de Aristóteles es su visión profundamente humana del conocimiento. Para él, pensar no era un privilegio, sino un deber. Creía que la mayor felicidad del ser humano estaba en el ejercicio de la razón, en usar la mente para comprender el mundo y mejorarse a sí mismo. Esa búsqueda del saber por amor al saber lo que él llamó filosofía fue su mayor legado. Hoy, cada vez que alguien se pregunta por qué las cosas son como son, cuando busca equilibrio entre el corazón y la razón, o cuando intenta vivir con virtud y propósito, revive, sin saberlo, el pensamiento de Aristóteles. Su influencia atraviesa los siglos, desafiando el olvido y demostrando que el verdadero conocimiento no muere, solo se transforma. En cada biblioteca, en cada escuela, en cada mente que se atreve a cuestionar, Aristóteles sigue respirando, como una llama eterna que ilumina la historia del pensamiento humano. A pesar de haber vivido hace más de 2300 años, Aristóteles sigue siendo un guía silencioso en el pensamiento moderno. Su influencia se extiende mucho más allá de los límites de la filosofía, penetrando en la ciencia, la ética, la política, la psicología, el arte y hasta en la forma en que entendemos la realidad misma. En cierto modo, el mundo actual sigue siendo aristotélico, aunque ya no lo reconozca abiertamente. Cada vez que alguien intenta dar una explicación racional a un hecho, cuando busca las causas de algo o intenta comprender un comportamiento, está repitiendo el método que él sembró en la historia: observar, analizar y deducir con lógica. La educación contemporánea, por ejemplo, debe gran parte de su estructura a su forma de enseñar. En el liceo, Aristóteles organizaba el conocimiento por áreas: lógica, ética, política, retórica, biología, física, metafísica. Esa clasificación del saber fue el inicio de las ciencias tal como hoy las conocemos. Su idea de que el aprendizaje debía partir de la experiencia y del razonamiento sistemático influyó en el pensamiento pedagógico de siglos posteriores. Incluso el concepto moderno de investigación tiene su raíz en su método empírico: observar la realidad, formular una hipótesis y luego comprobarla. En el ámbito de la ética, su visión del equilibrio y la virtud sigue siendo una brújula moral. En un mundo donde el exceso y la prisa son comunes, Aristóteles recordaría que la verdadera felicidad, la eudaimonía, no se encuentra en los placeres efímeros, sino en vivir conforme a la razón y el bien. Decía que la felicidad no es un estado pasivo, sino una actividad, el resultado de practicar la virtud todos los días. Esta idea ha inspirado desde códigos éticos profesionales hasta corrientes filosóficas modernas como el humanismo y la psicología positiva. Su mensaje sigue siendo claro: el propósito de la vida no está en tener más, sino en ser mejor. En la política, su análisis sobre el papel del ciudadano continúa teniendo una vigencia sorprendente. Aristóteles defendía que el ser humano solo podía alcanzar su máximo potencial dentro de una comunidad, y que esa comunidad debía buscar el bien común, no los intereses individuales. Su idea de la polis como un organismo vivo, donde cada persona cumple una función, es el origen del pensamiento político occidental. Creía en la justicia, pero no como una ley impuesta, sino como una virtud que equilibra las necesidades del individuo con las del colectivo. En una época donde la desigualdad y el poder aún generan conflictos, sus palabras resuenan como una advertencia. Una sociedad sin virtud está destinada a corromperse. En la ciencia, su huella sigue siendo visible, aunque transformada. Su clasificación de los seres vivos fue el punto de partida de la biología moderna. Aunque muchos de sus datos fueron superados, su método, basado en la observación directa y la comparación, fue revolucionario.
En la física, sus ideas sobre el movimiento y la causalidad abrieron el camino para los descubrimientos posteriores de Galileo, Newton y Einstein. Incluso en la filosofía de la ciencia contemporánea, sus conceptos de causa y forma siguen siendo esenciales para entender cómo funciona la realidad. Aristóteles enseñó que no basta con saber qué sucede, sino que debemos descubrir por qué y para qué sucede. Pero quizás donde más se percibe su inmortalidad es en el arte y la literatura. La poética, su obra sobre el arte de narrar, sigue siendo estudiada por escritores, dramaturgos y cineastas de todo el mundo. Aristóteles fue el primero en comprender que las historias no solo sirven para entretener, sino para enseñar y transformar. Su concepto de la catarsis, esa purificación emocional que siente el espectador al identificarse con el héroe trágico, es la base de todas las narraciones que emocionan y conmueven. Desde las tragedias griegas hasta las películas modernas, cada historia que logra tocar el alma sigue el camino que él trazó. Incluso en la filosofía más reciente, Aristóteles continúa siendo una figura ineludible. Existencialistas, empiristas, racionalistas, todos lo han citado o debatido. Nietzsche lo llamó el gran arquitecto de la razón. Heidegger lo consideró una fuente inagotable de sabiduría sobre el ser. Para muchos, Aristóteles no fue solo un pensador, sino el creador de la forma misma de pensar. Su lógica fue la herramienta que organizó el pensamiento occidental durante más de 2000 años, y su modo de preguntar buscando causas y propósitos sigue siendo el alma de toda investigación filosófica y científica. Hoy, cuando el mundo avanza a una velocidad que a veces supera la comprensión humana, las ideas de Aristóteles siguen ofreciendo un equilibrio. Frente al ruido de la información, su pensamiento invita a la reflexión. Frente a la incertidumbre, ofrece razón. Frente al caos, propone orden. Su voz, aunque antigua, tiene un tono que parece hablarle directamente a nuestro tiempo. El conocimiento no es solo poder, es virtud. Así, Aristóteles no pertenece al pasado. Vive en cada pregunta que busca sentido, en cada intento de entender el universo, en cada decisión que busca justicia o equilibrio. Su mente sigue recorriendo la historia como un faro que no se apaga, recordándonos que la razón, la curiosidad y la búsqueda del bien son lo que nos hace verdaderamente humanos. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para más episodios. Ten un gran abrazo cruzado.